Alberto Núñez Borja lo saluda. Y parece que esta semana va a haber definiciones tremendas en el Perú. No solamente porque estamos rodeados por un anillo de fuego, me refiero a todos los países con los cuales limitamos, Ecuador, Chile, Bolivia. Hay un movimiento social intenso, más que todo es descontento social, son sentimientos de frustración ante el fracaso del gobierno de turno. El gobierno de turno de todos los países y en especial aquí en el Perú se ha limitado a favorecer a una clase política pequeñísima, a un grupo de personas. Eso no se llama política. Y en desmedro de una clase que no tiene absolutamente ninguna representación. Sí, son 30 millones de peruanos que no tienen representación. De una clase política que cree gobernar, pero solamente gobierna para intereses espurios, sus propios bolsillos. En resumen, hay una geografía del hambre, como diría Josué de Castro. Hay unos que comen bastante y hay unos que tienen muchísimo hambre. Esta gente se siente maltratada cuando un gobierno, como el actual que hay en el Perú, favorece en forma descarada a una compañía minera mexicana que a sangre y fuego quiere imponer el proyecto de Tía María. Para esto, el gobierno armó una suerte de telaraña y hemos desembocado en el Consejo de Minería. El Consejo de Minería que está integrado, me dicen por algunas personas que conocen el tema, entre comillas. Estas personas que conocen el tema, el Consejo de Minería, sí es una patita del gobierno, es una dependencia de la Presidencia de la República y una dependencia de esta parte de la administración pública que viene a ser la Dirección de Minería, no. Es el Ministerio de Minería. Al frente de este Ministerio de Minería está un señor, Carlos Liu Yong-sen, que apresuradamente iba a apagar el incendio a Tumilaca, donde la gente se muere de hambre y de sed. Moquegua, por cierto, conoce su tierra, el ingeniero Carlos Liu Yong-sen, actual ministro de Minería. Pero ¿qué va a pasar cuando el Consejo de Minería emite una resolución administrativa dándole permiso a la minera mexicana, Southern, para que imponga su proyecto a sangre y fuego? Se van a valer como tienen costumbre de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, van a leer de los alcaldes, de los gobernadores, que de una o de otra forma reciben prebendas de esta minera. Odio decir la palabra dinero sucio, pero hay que mencionarlo. El presidente directorio de la Southern Perú, aquí en Arequipa, el señor González Rocha, Óscar González Rocha, muy suelto de huesos en una reunión donde había varios viceministros, dijo: he dado $8 millones a Alan García para que saque el proyecto Tía María sí o sí. Y en esta ola de corrupción que hay en el Perú, hasta una humilde funcionaria de Autodema pide 500 soles de coima, hasta los 8 millones o miles de millones que se ha llevado, de dólares que se han llevado Fujimori, que se ha llevado Toledo, que se ha llevado Kuczynski, Humala, Morales Bermúdez.
Entonces la población ya no cree. Este Consejo de Minería va a dar la suerte del Perú, va a dar una licencia de construcción a la Southern. ¿Con qué base? Si ni siquiera tienen todavía una fuente de abastecimiento de agua asegurada. No tienen licencia para usar agua del mar, ni mucho menos tienen licencia para usar agua del subsuelo, ni mucho menos les van a hacer una represa especial para que compartan el agua con los agricultores del Valle de Tambo. ¿Aún así licencia de construcción? ¿Tienen acaso licencia social? No. Hay una suerte de direccionalidad fuerte en el sentido que van a preservar el medio ambiente. No. Tenemos el ejemplo de Cerro de Pasco, de Loroya, y el mismo ejemplo de esta ciudad de Arequipa, infestada con el ácido sulfúrico que viene de Cerro Verde. Intoxicados. Vamos a seguir el ejemplo de Cajamarca, donde el agua potable que consume la población tiene un alto grado de arsénico. La población hay preocupación. Parece que tía María, digo parece, no es viable. Está muy cerca de la población. Y la forma como tratan de imponer este proyecto a sangre y fuego, no tenemos costumbre. Posiblemente en México, en Sinaloa, o en otras zonas de México, el señor Germán Larrea Lamota Velasco, dueño del Grupo México y dueño de esta minera que está aquí en el Perú, de la Southern México, posiblemente tenga costumbre de hacer esa suerte de política. Vivo todavía está el ejemplo que dio este señor, Germán Larrea Lamota Velasco, repito, dueño de la Southern México, del Grupo México, al asociarse con el expresidente de México, Salinas de Gortari, para hacer unos negocios que no tenían nada de sanos. ¿Y ese dinero va a venir al Perú? Señor Vizcarra, usted está gobernando para una empresa mexicana, no para 30 millones de peruanos. Y si sale esta licencia a favor de la Southern y se autoriza y se da la licencia de construcción, esto se puede impugnar. Es solamente una resolución administrativa y un grupo de expertos, entre comillas, no puede tener en sus manos el futuro de una región que si se prende una chispa, ya estamos viendo lo que pasa en Chile, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia. Una chispita, nada más. Y aquí los sentimientos de frustración son muchísimos más fuertes que en Bolivia, que en Ecuador, que en Chile. Tenga cuidado, señor Vizcarra, está jugando con toda la región sur, y la región sur no está precisamente de su parte. Eso fue todo por el día de hoy, me tengo que despedir, en la seguridad que vamos a lograr la paz social, pero no con una imposición salvaje, con la complicidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para que se enfrenten con la población, mientras que los cabecillas, sí, de este crimen organizado se quedan en Lima. Nos vemos mañana, chao.